Estamos otra vez en un programa de asesoría parental. Hoy tenemos una invitada muy especial, Tania Reba. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, que es licenciada en Comunicación Humana y también tienes una especialidad en inclusión para personas con discapacidad. Sí, así es. Muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida, Tania. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la terapia orofacial, los problemas de lenguaje, de habla. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Tania? Bueno, me encantaría empezar con la diferencia de habla y lenguaje, que se me hace básico para hablar cuando tenemos una plática de este a mí tema. Me llegan niños a terapia de lenguaje y realmente lo que necesitan es habla, entonces sí. Exactamente. El habla es una parte del lenguaje. El lenguaje engloba muchísimas cosas. El lenguaje involucra toda la comunicación verbal, no verbal, si tenemos intención de comunicarnos, cómo lo hacemos. Y el habla es una parte que está dentro del lenguaje, que es cómo decimos todas las letras con las que hablamos. Cómo decimos la R, la R, la L, todas las letras que usamos para hablar, si las podemos decir bien o no las podemos decir bien. O sea, cómo se producen las letras, por así decirlo, Exactamente. ¿no? Y el habla es mucho de los músculos, tiene que ver con los músculos de nuestros cachetes, de nuestra mandíbula, todos los músculos que rodean la boca, tiene que ver con eso. Y para trabajarlos hay que fortalecerlos. Y por eso surge lo que es la terapia orofacial, porque antes una terapia de habla iban y nada más te ponían el punto y modo de articular, te decían así lo pones y así lo vibras y así lo haces, ¿no? Pero ahora está esto que es la terapia orofacial, que se encarga justamente de trabajar los músculos que necesitamos para poder decir exactamente todos los fonemas que necesitamos para el lenguaje. Ok, o sea, eso es la terapia orofacial. ¿Cómo es? ¿Cómo es una terapia orofacial? Es un proceso que tenemos que ir trabajando, empezando siempre desde la mandíbula, y me encantaría que todas o todos los que nos estén viendo hagan esto con nosotras. Es un ejercicio que a mí me encanta para poder explicar para poder entender el proceso que este requiere. Entonces quiero que todos se sienten como en la orilla de la silla. Esto es cuando no tenemos la estabilidad, que sería nuestra mandíbula si no tiene estabilidad. Entonces quisiera que levantes tus dos piernas al mismo tiempo. Okay. Estando sentada en la orillita, quiero que levanten las dos piernas al mismo tiempo. Está muy complicado y tienes que compensar. No, además tienes que compensar con otras partes de tu cuerpo para poderlo hacer. O sea, si tú levantas pero no tienes la estabilidad, tienes que echarte para atrás esto. Y si tú te sientas bien sentada en la parte de atrás y levantas las piernas, lo puedes levantar sin ningún problema. Esto sería la estabilidad en la mandíbula y la lengua. Nuestras piernas es lo que vendría siendo nuestra lengua. Entonces, si no tenemos la estabilidad en la mandíbula, no podemos subir la lengua fácil. O sea, es muy difícil. Entonces, cuando movemos la lengua y la subimos, compensamos con otros músculos de nuestra cara. Por eso muchas veces vemos, cuando trabajamos en la terapia, vemos niños que echan la cabeza para atrás o aprietan porque están compensando con otros músculos porque no pueden mover la lengua sola. Entonces, tiene un procedimiento muy claro que empezamos con la mandíbula, los cachetes, los labios y el último músculo que trabajamos que es la lengua. ¿Cómo te das cuenta? Perdón, te interrumpí. No, ¿Cómo te das cuenta? ¿A qué edad? ¿Cómo una mamá decide hasta que tendría que decir sus primeras palabras o puedes detectarlo antes? Hay muchas señales desde bebés. O sea, por ejemplo, el que tengan la boquita abierta todo el tiempo los niños o que tengan la lengua como salida, un niño que todo el tiempo o en todas las fotos que tomamos, porque muchas veces estando al día a día no nos damos cuenta, pero viendo fotos, todos tomamos fotos de todos los momentos que vivimos, viendo fotos, cuando ves un niño que todo el tiempo está con la lengüita salida, con la boca abierta, se les ven como hasta los cachetes caídos. Así. Todas estas son señales de tono muscular bajo. El tono muscular hace que no podamos tener una estabilidad adecuada. Entonces, todo eso, también, por ejemplo, niños que no aceptan ciertos alimentos, ciertas texturas,
a veces es porque no pueden masticarlo, más que porque no les gusten. Entonces, cuando vemos estas señales de alerta, siempre revisar. ¿Desde qué edad, por ejemplo? ¿Desde muy pequeñitos? Sí, desde antes ¿Puedes del año. trabajar con niños muy pequeñitos? Se puede revisar si hay alguna falta de tono para podérselo ir subiendo y que no desemboque en una terapia orofacial después. O sea, esto es terapia orofacial porque trabajas los músculos, pero no va a haber un problema de habla más adelante. Ah, buenísimo. Sí. Ahora, lo ideal en terapia para pronunciar los fonemas es a partir de los 3 años, porque es cuando realmente ya se desarrolla un lenguaje más extenso y en donde te puedes dar mucha más cuenta si tu hijo tiene algún problema para producir algún fonema o no. A los 3 años, la mayoría de los fonemas ya se tienen que pronunciar correctamente. ¿A los 3 años, incluida la R, por ejemplo? No. Hay excepciones, la R y la R, o sea, la R es a los 4, la R es a los 5, entonces no todo, obviamente, no va a ser 100% comprensible su habla, pero la L, la S, letras que sí ayudan mucho. La gran mayoría de los fonemas la gran mayoría. Se adquieren a los 3 años. R a los 4, R a los 5, y si detectamos que hay alguno de nuestros niños que están produciendo un fonema de una manera que no es clara, hay que ver de qué se trata. Y los famosos que cecean. Eso tiene mucho que ver con la mordida. Okay. Por ejemplo, lo muy importante para que puedan desarrollar también un habla correcta es la mordida. La mordida es primordial, porque muchas veces los chupones, que yo como mamá también los uso y los amo, ¿Cómo? pero si no los quitamos a tiempo, sí pueden causar un daño en la mordida muy, muy fuerte. Esta famosa mordida que cierran y se les ve un hoyo entre los dientes, es la mordida abierta, es generada por el chupón y por ahí se sale la lengua o se sale el aire. Entonces aprenden a poner mal su lengua y entonces por eso no lo pueden decir bien, o sea, la S. ¿Y niños que no usaron chupón y que cesean? Puede ser por alguna falta de tono muscular, por que no retraen la lengua. El uso del popote, por ejemplo, es buenísimo para que aprendan a retraer la lengua, pero si tú no puedes mover la lengua sola, o sea, la lengua no la puedes mover separada de la mandíbula, es muy difícil que la puedan echar para atrás y entonces por eso también la sacan. Okay. Ahora, un paréntesis que quiero hacer es, por ejemplo, el uso del chupón, porque todas lo usamos como mamás. Yo también lo uso. Y como abuelitas. Y como todos, sí, lo usamos porque es una súper herramienta, la verdad. Pero lo que vale la pena aclarar es que, por ejemplo, este es el ortopédico, que es buenísimo porque es muy plano, no sé si se alcanza a ver, pero es un chupón súper planito y no tiene como un tope duro. A ver, entonces, yo no lo conocía este. Este es buenísimo. Pero que en tiendas normales se compra. La única desventaja de este chupón es que es muy caro. Entonces... ¿Y si se pierde? Sí, si se pierde o a veces no queremos tampoco gastar tanto en un chupón. Este es, yo creo que de los peores chupones que yo conozco porque es redondo, es duro y pesa. Y de veras, las mordidas que he visto con este chupón, o sea, yo buscaría algún intermedio a lo mejor, si no quieres gastar mucho, uno que sea esos los lo más planito. En cualquier tienda, estos, hasta en Walmart. En cualquier tienda, sí. En Amazon, sí, y te llega a tu casa. Entonces, okay. O sea, no pesa mucho, digo, tiene el tope duro, que no lo tiene y esa es una ventaja. Okay. Pero es plano, o sea, es plano y también la clave del éxito es quitarlo al año, si se puede. Al año. Al año. Al año. ¿Sugieres después que vayan a visitar al dentista? Estás hablando de mordida. Sí. Y entonces mordida me suena a dentista. Sí, totalmente. ¿Sugieres que vayan al dentista? ¿Desde qué edad puede ir un...? Si tienen algún problema de mordida, igual el dentista se los va a diagnosticar y a detectar. Ahora, si ven algún problema de mordida, es muy importante comentárselo al dentista. Hay muchos tipos de mordida. La ideal es que los dientes de arriba estén por encima de los de abajo y que choquen exactamente las muelas. O sea, porque hay mordidas que están chuecas, que la parte de abajo sobresale de la de arriba, o que al revés, la parte de abajo está demasiado metida hacia la de arriba y ninguna de esas es la que tiene que ser y sí nos afecta muchísimo al momento de hablar para que esto se entienda
cómo La se tiene que pregunta entender. del siglo que todas las mamás nos hacen, ¿cuánto dura una terapia como esta? Que yo sé que no vas a tener una respuesta precisa, pero es una pregunta que muchas mamás nos hacen. Sí, pero lo que pasa es que es un proceso. Ujú. Entonces, depende en qué parte del proceso del desarrollo de habla esté la niña o el niño que vamos a tratar. Depende también de qué tan constantes seamos en la terapia, porque a final de cuentas son músculos que trabajas. Es como para fortalecer el músculo, entre más seguido. Hay Vas que al chambearle. gimnasio. Si tú quieres marcarte, pues para lograr de veras tener un abdomen bien marcado, hay que ir diario al gimnasio 1 hora o más y va a ser mucho más rápido el resultado. Claro. Ahora, también hay resultados. La ventaja de la boca es que todo el tiempo lo usamos. Entonces, O para comer o para hablar. o para comer, para hablar, Claro. para todo, Sí, para sí. tragar, para todo. Entonces, ya que desarrollamos cierta fuerza en estos músculos, la vamos a seguir aplicando y aplicando y aplicando. Entonces no hay retrocesos por eso en una terapia de habla. No hay retrocesos, pero me vienen, bueno, tengo varias preguntas. No hay retrocesos, pero ¿cómo generalizas? Hay niños que ya pueden decir un fonema, que ya Sí. hay una letra que te la dicen en terapia los 45 minutos perfecto. Y cuando salen y empiezan a hablar, vuelven y no han generalizado la producción. Y entonces te habla la mamá, oye, no, es que No la dice bien. no la dice bien. Claro, mucho es cuando ya la pueden decir, corregir en todos los padres pueden corregir. Claro que sí. La escuela Tienen puede que corregir. Okay. Tienen que corregir. A eso me refería. Claro exacto. que sí, obviamente sin poner en evidencia al chiquito o a la chiquita. Cuidando. O sea, tienes como maestra, a lo mejor tener como una señal con el niño para que cuando no la diga bien, le pueda decir sin ponerla en evidencia. Claro. O ponerlo en evidencia frente a los demás para que no cause un problema como ya de autoestima en el chiquito. Y también es muy importante que lo corrijan para que el niño vaya concientizando. Otra parte que se va dando, que es muy curioso, cuando la empiezan a decir y ellos se dan cuenta que la pueden decir, la van a sobrepronunciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a decir la R y te la van a marcar muchísimo, o la S te van a decir sopa. Y es muy normal porque lo están concientizando. Entonces, si ustedes ven que sus hijos empiezan a marcarla mucho, van por buen camino. Buenísimo. Entonces sí se puede corregir cuidando la parte sensible y emocional de cada niño. Exacto. Es bueno. Y practicar ejercicios, algún ejercicio o sea, ¿les dejas tareas a los papás para que hagan ejercicios? Sí les dejo a ciertos papás. No, algunos papás, sí. Hay niños también que se prestan mucho más. Claro. O sea, que los papás jueguen con ellos, pero hay cosas muy sencillas que pueden hacer 10 minutos al día. O sea, un ejercicio no volverse forzado. sus terapeutas, exactamente. Pero sí que ellos tengan la oportunidad de practicar también para que lo generalicen. Exacto. Ajá. Otra cosa que es muy importante es que cuando los papás les corrijan una letra que sí ya les sale perfecto. O sea, que no sea una que esté en proceso que le cueste mucho trabajo, porque ahí sí los pueden llegar a frustrar otra vez. Claro. Otro indicador muy importante para que como mamá o papá te puedas dar cuenta de que tu hijo está presentando un desfase en el lenguaje que probablemente va acompañado de habla, o sea, cuando no se están expresando de la manera que se tienen que expresar, hay que checar si es un problema de lenguaje, que es lo que comentamos al principio, claro, o un problema de habla. Pero una de las señales que podemos ver nosotros como papás es de cuántas palabras están diciendo según la edad que tiene nuestro chiquito, ¿no? Entonces, al año de edad tienen que estar diciendo mínimo una palabra. Sí. Pero tienen que estar diciendo mamá, entre 5 papá, y 10 palabras. Agua, coca. Exacto, pero mamá, papá son las que más usan generalmente. Sí. Entonces, esas también son las que hay que estimular como papás primero. Okay. Son las personas cercanas que tenemos alrededor, sus nombres, las palabras que más usamos en el... Ajá. Okay. Y las palabras de función, por ejemplo, dame, toma, quiero. Estas palabras son las primeras que deben de decir, o sea, que se dice en el desarrollo normal.
Ahora, a los 18 meses, que es el año y medio, tienen que decir aproximadamente 20 palabras. De 20 a 50 palabras. Ya Es un rango conjugando, muy grande, que eso pero es por lo lenguaje. menos 20. Ya conjugando, es lenguaje, No. lo sé, pero ya conjugando, No dame conjugando. agua o... No, eso Ok. es a partir de los 2 años. Ok. A partir de los 2 años, un indicador muy importante es que empiecen a juntar 2 palabras para poder hacer frases. Quiero agua, toma mi chupón, Ajá. mamá, Ven. Ok. mamá quiero, lo que sea, mamá leche o Ujú. papá. O sea, 2 palabras juntas es a partir de los 2 años de edad. Ok. ¿Ok? Eso como mínimo. Y cuando tienes niños que te dicen más de 200 palabras a los dos. Sí, eso está padrísimo, ¿verdad? justo. Ok. ¿Cómo logramos esto? Sí, sí. Estimulándolos. Sí, con O sea, mucha- todo Sí. hay que etiquetar. O sea, todo lo que les demos hay que decírselos, todo el tiempo repetir, todo el tiempo modelar. Esto también nos sirve para que si ellos van hablando desde chiquitos, van a ir fortaleciendo sus músculos. Entonces, esto también ayuda a que no tengan un problema para pronunciar los fonemas después, porque desde chiquitos les vas diciendo. Algo muy importante de esto, ¿qué cuenta como palabra? Las palabras, aproximaciones. Obviamente no estamos esperando que un niño de 1 año nos diga perfectamente la palabra, porque como mencionamos antes, hay letras que por nuestros músculos no podemos decir antes de cierta edad. Entonces, si dicen tete en vez de leche, está perfecto, o yeta en vez de galleta, o no sé. Eso o sea, cuenta como palabra. aproximaciones Ok. cuentan como palabra. Ok. Todos los sonidos de los animales cuentan como palabra Las también. onomatopeyas. Todas las O sea, wow, onomatopeyas. es perro, cuenta como palabra. Ok. Exacto. Y hay bebés que les enseñan a usar baby signs. Sí. Esas también pueden contar como palabra. Ok. Y a los 3 años ya tiene que tener ¿cuántas palabras? Nos quedamos 1 año, 18 meses, 2 años, y a los 3 años ya lenguaje fluido. Lenguaje fluido. O sea, el lenguaje fluido. Sí. Ok. Sí. Buenísimo. ¿Qué probabilidad hay que una terapia orofacial logre que el niño produzca todos sus fonemas? 100%. Buenísimo. 100%. O sea, te digo, es trabajo, es Práctica, músculo, trabajo. pero Ok. sí se puede decir. Ahora, con una terapia orofacial sí puedes hacerlo. A lo mejor sí hay un problema de mordida muy evidente. Eso ya. No se va a escuchar a la perfección, pero vas a dejar los músculos funcionando a la perfección para que cuando la mordida se corrija, la producción sea... Ok. Yo les quiero decir, si tienen preguntas, podrían enviárnoslas, y cuando tengamos las preguntas que tengan, podríamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Sí, está Pero padrísimo. también, Tania, si quieres darnos tus datos, por si alguien te quiere contactar para una terapia orofacial, ¿dónde pueden encontrarte? Sí, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier pregunta, lo que necesiten. Mi mail es taniarreba@gmail.com y mi WhatsApp es 55 52 13 49 31. Ok, pues muchísimas gracias. Cerramos hoy el programa de asesoría parental. Gracias, Tania, por habernos acompañado, y las esperamos para la próxima.